Hola, buenas tardes. Un saludo muy afectuoso a todas las niñas y todos los niños que nos ven a través de esta cápsula de cultura en línea. Espero que se encuentren muy bien. Soy la maestra Cristina Delgado del Centro Cultural de la Niñez Yucateca, CECUNY. Esta tarde quiero invitarles a que juntos demos un recorrido por las diferentes comunidades y municipios del interior del estado para conocer su nombre y su significado en nuestra lengua maya. Como todos sabemos, somos herederos de una gran civilización como lo es la cultura maya, y los grandes vestigios, centros ceremoniales y ciudades que nos han dejado son el legado que nosotros podemos presumir al mundo. Y esta tarde vamos a platicar acerca de los nombres de diferentes municipios. Vamos a empezar primeramente con nuestra ciudad capital, que es nuestra Blanca Mérida, que en la época prehispánica era conocida como To, que significa 5 cerros, o Xcancijó. El significado de nuestra Blanca Mérida: nacidos del cielo. Y a continuación tenemos un municipio que está en el sur del estado, que es Oxcutzcap, municipio muy productivo en cuanto a la gran cantidad de naranjas que ahí se producen, y su significado es Ramón, tabaco y miel, Oxcutzcap. Tenemos a continuación nuestra maravilla del mundo, Chichén Itzá, que significa boca del pozo de los Itzáes. Enseguida tenemos a la 3 veces construida Uxmal, otro sitio ceremonial y zona arqueológica muy importante de nuestro estado de Yucatán. Para los mayas era muy importante la naturaleza, el respeto y veneración que tenían hacia los animales, hacia las plantas, los colores, los astros como la luna, el sol y las estrellas. Estaban siempre presentes en cada uno de los nombres, incluso de las personas. Podemos escuchar, por ejemplo, en la actualidad, nombres como Mucuy, que significa tortolita, Lolbé, que es flor del camino, y así la riqueza de nuestra cultura maya está impregnada en cada uno de nuestros rincones y en cada una de nuestras tradiciones y nuestras costumbres. Seguimos con Loltum, ubicado en el municipio de Oxcutzcap, que significa flor de piedra. Loltum. También tenemos esta comunidad ubicada muy cerca de la ciudad de Mérida por la carretera Progreso, Zibichaltún, que significa escritura en la piedra o lo que esté escrito en la piedra. La riqueza y belleza en el significado puede verse, por ejemplo, en Joctum, que Joc significa jalar o arrancar, y Tun significa piedra, por lo tanto Joctum es el lugar de la piedra arrancada. Otro municipio de nuestro estado que se encuentra ubicado en el oriente es Tizimín, conocido y reconocido también por su gran producción de ganado, y es el lugar del tapir. El tapir es un animal parecido al cochino de monte, como nosotros lo conocemos por acá, o parece también ser un ratón grande. Bueno, se asemeja a muchos animales, y este es Tizimín, lugar del tapir. Teco es el lugar del puma, ubicado muy cerca de aquí de Mérida, de la carretera a Cancún. Te desvías hacia la derecha y en unos 5 minutos ya estamos por allá en el lugar del tigre, Teco. Y como les comenté hace un ratito, Timucuy, lugar de la tórtola o de la tortolita, es por eso que de ahí surge el nombre de Mucuy. Este es Timucuy. Siguiendo con la fauna, tenemos también a Cusamá, que significa agua de las golondrinas. Agua de las golondrinas, Cusamá. Xixcocop, conocido también por su gastronomía y su relleno negro enterrado, significa lugar de las víboras. También Junucmá, una comunidad que está al poniente, rumbo a la carretera a Celestún,
significa agua de la ciénega, seguramente porque por ahí arranca el camino hacia las aguas y la costa de Celestún. Este municipio, Bocobá, agua que se agita, se encuentra ubicado en el centro de lo que antes era conocido como la zona henequenera. Si te vas, por ejemplo, por Tixcocop, pasas por la población de Cacalchem, inmediatamente llegamos a Bocobá, el lugar del agua que se agita. Importante también mencionar nuestro primer pueblo mágico de Yucatán, Izamal, también conocida como la ciudad amarilla, que significa rocío que desciende del cielo, Izamal. Y bueno, después de haber hecho este breve recorrido por los nombres de nuestros municipios, espero que te haya gustado, espero que te los lleves aquí en el corazón, en la mente y en el alma y los puedas presumir cuando alguna persona te visite y te cuestione acerca de nuestra cultura. Me dará mucho gusto que así lo hayas observado, asimilado, y cuando tengas oportunidad de acercarte y platicar con tus abuelos, todos nuestros adultos mayores son nuestros abuelos, cuando tengas la oportunidad y la posibilidad, pregúntales y conoce un poquito más acerca de nuestra cultura maya. No está de más, tener ese conocimiento para presumirlo al mundo. Por último, les quiero mandar un muy afectuoso, pero muy afectuoso, Tajmec, que significa abrazo fuerte. Espero que les haya gustado la cápsula, nos vemos en la próxima y síganse cuidando. Hasta pronto. Juntos transformemos Yucatán, Gobierno del Estado.